Caso, vamos a ir justamente a lo que sucede en el Congreso porque en instantes van a haber declaraciones. Giselle Vergara, ¿cómo estás? Se está siguiendo la comisión y también a la espera del ministro Pardo. Buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Viene bajando el ministro Pardo al terminar esta comisión de Minería y Energía aquí en la Cámara de Diputados, que de manera extraordinaria se le pide al ministro que asista a esta comisión para poder dar explicaciones a propósito de estas informaciones que conocimos durante la noche de ayer de este error de cálculo a propósito del aumento del cobro de las cuentas de la luz. Él le planteaba que hay una diferencia lingüística en lo que se informó. Le vamos a preguntar también por ello, le vamos a preguntar por esta acusación constitucional que ha anunciado desde la UDI, que se suma a republicanos, que desde demócratas señalaban que van a estudiar si es que él no presenta la renuncia, y lo que pasó en la comisión también, que le plantearon, voy a dejar la imagen porque ahí ya viene el ministro Pardo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle por los detalles de su participación en la comisión. Había mucha expectativa a propósito de esta información que se conoce durante la jornada de ayer, que tiene que ver con estos cobros mal hechos a propósito de las cuentas de la luz y este error lingüístico que usted plantea. Sí, a ver, yo quiero partir por agradecer a los diputados y diputadas de la comisión, y en particular, digamos, a través del diputado Zulantay, que accedieron primero a recibirnos por sobrecupo y después también a prolongar la hora de funcionamiento para atender de manera preliminar las consultas que han surgido a partir del informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía. Entiendo que van a haber más sesiones porque hay obviamente preguntas que seguiremos contestando. Respecto del hecho en particular, el comunicado de la Comisión Nacional de Energía es bastante claro en cuanto a que desde el 2017 hay una metodología respecto de cómo se reajusta un componente de las tarifas, que son las diferencias de facturación, y esa metodología sobreestimaba el efecto de reajustar esas diferencias de facturación. A partir de este informe técnico preliminar, esa metodología se corrige, no solamente hacia futuro, sino también considerando lo que fueron las diferencias de facturación que ya se habían incorporado en decretos tarifarios anteriores durante el proceso de estabilización, y eso es lo que explica que efectivamente estemos a nivel preliminar, porque es un informe técnico preliminar, esperando para enero próximo una disminución de las tarifas del orden del 2% promedio nacional. Ministro, se le consultó en la Comisión de Minería y Energía de quién es la responsabilidad. Hay quienes le plantearon que debería dar un paso al costado. También hay una acusación constitucional en su contra anunciada por la UDI, donde se suman otros partidos. ¿Cómo hace frente a usted a esto? Yo creo que es muy importante que cada parte de nuestra democracia cumpla el rol que le corresponde. Yo soy muy respetuoso de las facultades de fiscalización que le corresponden a la Cámara de Diputados y Diputadas. Por eso estoy aquí hoy, por eso he venido en todas las oportunidades que he sido citado. No me corresponde pronunciarme sobre el mérito de las distintas herramientas de fiscalización que tiene la Cámara. Sí quisiera señalar que nosotros como Poder Ejecutivo estamos enfocados en implementar lo antes posible este cambio metodológico que permita que efectivamente en enero bajen las cuentas de la luz de los hogares y se corrija esta sobreestimación que ocurrió respecto de las diferencias de facturación. Ministro, dos preguntas en torno a la sobreestimación. Primero, ¿se le consulta? Ministro, Sí, se le vuelve a consultar si va a renunciar. Sí, a entiendo la propósito de pregunta. estas. A mí no me corresponde pronunciarme respecto de las solicitudes que en función de sus atribuciones de fiscalización hacen los diputados. Mi cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República, es él el que tiene que determinar el mérito de aquello. Yo como... ¿Usted se siente responsable? Se le pregunta si se siente responsable yo como, de este error de cálculo. En el liderazgo de esta cartera, el trabajo que me corresponde a mí es, detectada esta metodología que sobreestima las diferencias de facturación, corregirla lo antes posible, y a eso es a lo que estamos abocados. Lo que se publicó ayer es un informe técnico preliminar
está sujeto a observaciones. Ese es un proceso de observaciones que tiene que llevarse de la manera más prolija posible, tiene que materializarse en un informe técnico definitivo y finalmente en un decreto tarifario que sea tomado de razón por la Contraloría, porque la metodología que ha sobreestimado estas diferencias de facturación también constan decretos tarifarios que fueron tomados de razón, por lo tanto necesitamos un instrumento equivalente para poder corregir aquellas sobreestimaciones. Se le consulta si es que ha hablado con el presidente a propósito de esta Por situación. supuesto que, como todo jefe de una cartera de un ministerio, tengo una comunicación permanente con el presidente de la República y con el resto de mis colegas de gabinete. Ministro, me gustaría entrar en Sí, se le pregunta a propósito de la sobreestimación y cuál habría sido el contexto para que esta metodología sobreestimada finalmente llegara a la información que se tiene ahora y qué va a pasar con las personas que pagaron el doble o el triple en sus cuentas de luz. El efecto de sobreestimación de la metodología implementada del 2017 en lo que corresponde al proceso de estabilización se corrige en este informe técnico preliminar. Por lo tanto, si uno compara la metodología que está contemplada en este informe técnico preliminar y la metodología que se había aplicado desde el 2017, la diferencia son cerca de 100 millones de dólares que están corregidos y son precisamente lo que explican esta disminución de 2%. Ministro, ¿qué pasaría? ¿Hay un contexto particular de por qué se haya sobreestimado el alza de la tarifa eléctrica o por qué las tarifas eléctricas fueron tan altas durante estos años? ¿Hay algún contexto que lo explica? Creo que es importante entender que lo que se está corrigiendo tiene que ver con las diferencias de facturación, no con el precio de la energía, que es lo que típicamente conocemos como tarifa. Es otro componente de la cuenta de la luz lo que efectivamente se está corrigiendo tanto hacia adelante como corrigiendo su efecto. Ministro, para que las personas, ¿les parece si para que las personas puedan entender, por ejemplo, si yo pagué una cuenta que no era la que correspondía a propósito de esta situación y me cambié de domicilio, ¿cómo las personas podrían acceder a poder ser restituidos los dineros que se pagaron de más, recompensadas? ¿Va a haber un mecanismo para ellos también? No, lo que ocurre es que de manera global, digamos, la sobreestimación que ocurrió en los saldos de facturación se corrige en esta nueva cuenta y en su nueva domicilio va a haber reflejados los nuevos precios que corresponden a esta otra metodología que efectivamente corrige todos los efectos. Claro, y si la cuenta señalados. no está a mi nombre en el domicilio que yo arrendaba, por ejemplo. Es que esto no es cliente a cliente, es más bien distribuidor a distribuidor. Ministro, Se le consulta por la fecha en que él conoció este error de cálculo. Posibilidad de cambiar esta metodología con, digamos, todos los impactos que ello tiene. Fue hace un par de semanas la Comisión Nacional de Energía, el secretario ejecutivo, lo manifestó así y decidimos, después de evaluarlo, acompañarlo en la incorporación. Se le consulta por qué no se transparentó Está bien, antes el inicio esta del procedimiento información. administrativo es el informe técnico preliminar, no hay un acto administrativo previo. Se le consulta porque él planteaba que hace 2 semanas ya se había dado Porque la manera a de conocer iniciar el esta procedimiento información. administrativo es el informe técnico preliminar. Ese es el inicio. Ahora viene un proceso de observaciones, un informe técnico definitivo y un decreto tarifario que se somete a la Contraloría para su toma de razón. Este es el inicio del procedimiento administrativo. Se le consulta a propósito de la acusación constitucional y de las voces del oficialismo que Voy a anunciaban insistir estar en abiertas una a poder respuesta que ya apoyar les he dado. el nivel acusatorio. Yo soy muy respetuoso de las atribuciones de fiscalización que le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. Mi rol como secretario de Estado es tratar de que este cambio metodológico se refleje lo antes posible en una disminución en las tarifas de las personas. Es que a mí no me corresponde calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones. Y al revés, creo que la manera en que cada uno ejerce sus atribuciones es fundamental para nuestra democracia. Lo que sí quiero decir, y quiero destacarlo, también lo destaqué en la sesión, que en todo momento el trato que he recibido tanto de diputados de gobierno y de oposición ha sido constructivo, tratar de solucionar los problemas y de total respeto. Se le consulta si esta Pero es que me está acusación pidiendo, puede que estar haga al algo filo que- a propósito de sí, las está bien, de no las me elecciones que se corresponde a vienen. mí.
calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones. Ministro, estas situaciones son bien técnicas, pero si nos puede explicar de la manera Si se le pide que se pueda explicar de manera pedagógica dónde estuvo el error en la metodología para poder entender este cálculo errado que se produce y que se da a conocer durante la jornada. La metodología anterior, y esto también lo explica el comunicado de la Comisión Nacional de Energía, consideraba las diferencias de facturación, las ajustaba por IPC y además aplicaba un tipo de interés que es el interés corriente para operaciones no reajustables. Cuando, para no sobreestimar el efecto de inflación, lo que hay que hacer es aplicar el interés corriente para operaciones reajustadas. Y ese es el cambio metodológico que a partir de este informe preliminar se está precisamente implementando. Se le consulta a propósito de la situación que se ha dado a conocer y que también ha impactado en el valor de la UEF y cuánto está afectando a las familias chilenas este error de cálculo. Sí, el impacto de, para que tengamos un orden de magnitud, esto significa cerca de un 2% de disminución en las tarifas, que su impacto global en el índice de precios al consumidor es relativamente acotado. Sin perjuicio de eso, como este efecto se va a corregir en el semestre siguiente, a partir de la vigencia del nuevo decreto tarifario, también se va a corregir por esa vía, por, digamos, el mismo mecanismo causal que generó el efecto inicial, es el, digamos, mecanismo causal que lo corrige. Sí, se le consulta también a propósito de la rebaja de tarifas que va a ser a partir, se va a dar a conocer a partir del mes de enero de 2020. Los precios de la electricidad impactan otros segmentos de la economía, el hecho de que se corrijan los precios de la electricidad en el semestre siguiente se hace cargo también de lo que ocurrió en el semestre anterior. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, también quiero ser bien claro e insistir en un punto. Este es un informe técnico preliminar. Para que se materialice en una disminución en las cuentas de las personas, ese informe técnico preliminar tiene que transformarse en uno definitivo, en un decreto tarifario, y ese decreto tarifario ser tomado de razón. Por lo tanto, la invitación, por cierto a los parlamentarios también, pero a todos los participantes del sector eléctrico, es que ojalá este decreto tarifario pueda ser tramitado lo antes posible dentro de las instancias que corresponden. Eso significa que las observaciones que se estimen del caso se hagan dentro de plazo, que no haya impugnaciones y que por lo tanto podamos efectivamente corregir este efecto de sobreestimación, haciendo llegar una disminución tarifaria a los hogares en enero. Sí, se le consulta por cuántos meses se ha generado este sobrecobro y si las empresas distribuidoras de electricidad podrían estar enteradas de que esto está ocurriendo. El criterio, y de nuevo, insisto, esto también está meridianamente claro en el comunicado de la Comisión Nacional de Energía, la metodología para que sobreestima el efecto de inflación en las diferencias de facturación viene desde el año 2017. ¿Sí? En particular, lo que tiene que ver con el proceso de estabilización, eso es algo que empezó el 2024. En junio del 2024 incluye los decretos de junio, octubre y enero del 25 y de junio del 25 también, que son los que estamos considerando conjuntamente para efectos de su corrección en este nuevo informe técnico preliminar. Ministro, finalmente le vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Existe alguna responsabilidad política a propósito de este error? ¿Se hace alguna evaluación a propósito de aquello? Se lo planteo porque es una de las palabras que más, frases que hemos escuchado durante esta jornada. Sí, me parece, yo de nuevo soy muy respetuoso de las atribuciones que le corresponden a los diputados y diputadas. Nuestra tarea hoy en día es tratar de que este decreto se tramite lo antes posible dentro de sus distintas instancias. No hay atajos para aquello, y si queremos que efectivamente esto se empiece a materializar a partir del 1 de enero, lo que hay que hacer es tramitarlo de manera correspondiente en sus distintas etapas.
Si es que esto hubiera aparecido antes, obviamente ideal que hubiera aparecido, que esto se hubiera corregido el 2017, el 18, el 19, el 20, cualquier momento antes, sí. Yo lo que le puedo decir es que efectivamente, desde que tomamos conocimiento de esta inconsistencia metodológica, se corrigió en el proceso tarifario inmediatamente siguiente. Lo antes que fue posible. Entonces no hay un mea culpa. Que no me corresponde a mí esa tarea más bien le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. A mí lo que me corresponde es tomando conocimiento de esta inconsistencia metodológica, corregirla lo antes posible. Se le consulta también por la posibilidad de sacar a otras personas involucradas. Es similar a lo que me han preguntado respecto de la acusación constitucional o las solicitudes de renuncia. La tarea hoy en día es tratar de que esta sobreestimación de los efectos de inflación se traduzca en una disminución a las cuentas de las personas lo antes posible, y eso requiere hacer un montón de trabajo administrativo. Eso es a lo que estamos abocando. Muchas gracias, chiquillos. Sí, ahí teníamos las declaraciones del ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de esta situación que fue revisada durante esta jornada de la Comisión de Minería y Energía aquí en la Cámara de Diputados. Planteaba que ellos están enfocados en poder solucionar esta diferencia, este error en la metodología que se aplicó. Como él decía, aquí hay diferencias lingüísticas, poder aplicar estas diferencias que se van a plantear, decía también a partir de enero del próximo año. Lo que no quedaba claro es cómo se materializa, Nico, lo que podría haber sido un sobrecobro, por ejemplo, a los clientes, si es que así se puede entender. También se le preguntó en varias ocasiones a propósito de las responsabilidades políticas que se han planteado aquí en el Congreso. La acusación constitucional en su contra, han solicitado la renuncia, y él decía que esto es un tema que a él no le compete, que ha tenido contacto con el presidente, pero evitó referirse a estas acusaciones de responsabilidad política que se han planteado durante esta jornada de la Cámara de Diputados. Giselle Vergara, con la información entonces en el Congreso. Muchas gracias, Giselle. Estamos en contacto. Nos vemos.